E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui junto com o Ángel Rodrigues, que é consultor político do México. Estamos juntos aqui fazendo um curso sobre políticas locais e participação dos cidadãos na Alemanha. E nesse momento a gente recém teve a eleição do Obrero, novo presidente mexicano, por um mandato de 6 anos. Ele que é notadamente um populista de esquerda. E agora tem muitos desafios e a população brasileira tem discutido muito. Alguns falam sobre a Venezuela, uma possível venezuelização do México, e por isso eu estou aqui conversando com ele para que ele possa nos dar um pouco das suas impressões. So, ¿qué piensas sobre la elección de Obrero? ¿Qué significa la elección de Obrero? ¿Lo que piensas que va a suceder ahora con este mandato? Felipe, bueno, para empezar, esta elección en particular es la más grande que hemos tenido en nuestra historia. Teníamos en disputa 18,000 cargos en una sola elección, una elección que costó 1.800 millones de dólares. Y es bastante significativa en particular porque es la primera vez en la historia moderna de nuestro país. Estoy hablando de 30 años, de hace 30 años para acá, una vida institucional sólida, una democracia sólida con participación de la población, donde un presidente resulta electo con más del 50% de los votos. Sí. Entonces, es importante la victoria de López Obrador, primero por este 53%, más del 50% de los votos. Segundo, porque registramos la mayor participación en la historia reciente. El 63% de los votantes registrados emitieron su voto, es decir, aproximadamente 50 millones de mexicanos en un país de 125 millones votaron por López Obrador. Sí. Es importante decir que la elección en México no es mandatoria. Exactamente. La Constitución mexicana refleja el voto como un derecho y una obligación, pero no hay un castigo si no acudes a votar. Entonces, usualmente habíamos tenido niveles de participación entre el 40 y 50%. Esta elección rompió los récords que teníamos, se fue a 63% de participación. Entonces eso también le da una legitimidad muy grande a Obrador. La tercera razón por la cual es importante esta victoria es que redujo considerablemente la participación de los partidos políticos, tanto en el Congreso de la Unión, ¿no? que está compuesto por 2 cámaras. En ambas cámaras tiene la mayoría de asientos. Y de los 32 estados que tenemos en el país, 32 regiones en las que se divide el país, ganó el 31. Está como muy parejo con que fue Lula en Brasil en 2002. Sí, de hecho muchos en México, cuando estudiamos el fenómeno López Obrador, lo comparamos con Lula en el hecho de que así como Lula compitió varias veces y cada ocasión iba cambiando el discurso, también López Obrador. Sí, está menos radical, ¿no? Exactamente. De hecho, en esta ocasión decimos que intentó un catch-all, ¿no? Trató de agrupar a la mayor cantidad de gente posible. Incluyó gente de otros partidos que renunciaron a sus partidos, incluso empresarios que anteriormente habían dicho que no lo apoyaban, que no compartían con sus ideas, ahora incluso financiaron su campaña. Sí. Es decir, logró juntar la mayor cantidad de apoyos posibles para lograr este cambio, ¿no? Y este cambio, esta elección solo se puede explicar quizás por 2 o 3 motivos fundamentales. El primero, por un rechazo enorme de la gente a los partidos que habían estado en el poder, tanto por escándalos de corrupción como por no tener soluciones efectivas a los problemas sociales. También porque los 2 partidos de centro derecha y derecha que estaban compitiendo del otro lado del espectro se pelearon entre ellos, entonces dividieron el voto y eso hizo que la izquierda arrasara de una manera extraordinaria. Y la tercera razón es que no había candidatos competitivos que no tuvieran ningún historial
de alguna mancha de corrupción o algún indicio de haber cometido algún crimen. O sea, solamente López Obrador representaba para la mayoría de los mexicanos el único candidato limpio. Sí, entonces no es porque es de izquierda, más sí porque parecía a los electores que era una alternativa Correcto, nueva, correcto, diferente. Sí, de hecho, el voto de la izquierda en México siempre se ha mantenido alrededor del 30%. Sí. Entonces, ese 20-25% más que obtuvo es precisamente ese voto del electorado que dice, no me importa si es de izquierda o de derecha, es la opción que me parece que... De hecho, algo que mucho se decía en México era, necesitamos darle una oportunidad. ¿Cierto? Entonces, ese fue uno de los motivos por los que incrementó esa votación tan grande. ¿Te crees que hay dejado de lado el discurso más radical, pero también las posturas e ideas radicales? Sí, en la campaña, al inicio de la campaña, seguía manteniendo sus posturas radicales, como por ejemplo revisar contratos de obra pública que ya estaban asignados, pero bajo el argumento de es que es mucho dinero el que se está pagando, ¿no? Sí. Y las empresas se están quedándose con el dinero. Propuestas como dar apoyos, ingreso básico universal, una especie de ingreso básico universal a jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Sí. Ese tipo de apoyos que de repente podrían sonar muy de izquierda, muy populistas, pero conforme fue avanzando la campaña, se reunió con empresarios, moderó el tono de sus propuestas, planteó alianzas estratégicas con empresarios, alianzas estratégicas con algunos actores políticos de la derecha. Uno de sus principales aliados en la coalición electoral en la que compitió es un partido de derecha, de extrema derecha, de evangélicos. Uh-huh. Entonces, amalgó muchas posturas ideológicas distintas en torno a un discurso que básicamente era salvar al país. Claro. ¿Cómo? No explicó. Sí. Para algunos es todavía no claro la parte específica de cómo piensa solucionar los problemas del país, pero el discurso fue bastante incluyente. Sí. Entonces, para tener ese discurso tuvo que moderar bastantes posturas que antes podían haber parecido radicales. Cierto. En Brasil, cuando Lula fue electo, también moderó su discurso, pero la práctica sí, claro. política que venía después, especialmente en su segundo mandato, fue bien distinta. Sí. Chávez también, en su primera elección, también moderó el discurso. ¿Qué piensas? ¿Acredita que va a mantener un discurso moderado, una práctica política moderada por estos 6 años? Es difícil de saber con certeza, porque como bien tú dices, en cuanto llegaron al poder tenían un discurso moderado, conforme fueron avanzando, radicalizaron de nuevo sus acciones. En México no tenemos reelección, solamente va a tener su gobierno de 6 años, que es el periodo presidencial que tenemos en México. Muchos de los comentarios críticos o comparaciones que se le hacen es precisamente con Venezuela, porque el partido que lo postuló, tiene vínculos con el partido de Hugo Chávez en Venezuela. Sí, para registro, el partido se llama Partido de los Trabajadores. Uno de los partidos de la alianza electoral que lo propone se llama Partido de los Trabajadores, y el otro lo tiene, su partido, el principal partido que lo postuló se llama Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Que tiene mucho símil con el partido que llevaba, uno de los partidos que llevaba Cristina Fernández de Kirchner. Y en México lo que creemos, quizás no tanto que suceda algo como en Brasil o en Venezuela, porque si algo queremos los mexicanos que tenemos es cierta estabilidad institucional y fortaleza institucional. Entonces existen los pesos y contrapesos suficientes como en temas económicos sobre todo, como para no permitir que entren políticas radicales o de un cambio en el modelo económico. Lo que sí creemos que pueda pasar es una especie de argentinización, ¿no? Un giro como en Argentina, donde hay cambios económicos graduales, no totales, y después de unos 12 años tenga que entrar un gobierno conservador, de derecha, muy técnico, para tratar de sanear las finanzas nacionales. Entonces no creemos que sea un caso como Venezuela, no creemos que sea un caso
quizás no tanto como Brasil, un poco más como Argentina es lo que estamos proyectando en México. Ok, gracias Sergio por tu tiempo y opiniones. Felipe. Te deseo a ti y a México toda buena suerte. Gracias, Felipe.